En el año 967 de nuestra era, 7 barcos muy finos, con en la proa una cabeza de dragón, se acercaban a la costa de Pánuco en el Golfo de México. De esos barcos saltaban hombres altos o rubios, barbudos, etc., con sus gladios y sus hachas de combate. Eran los vikingos del Jarl, el señor Ullman, que llegaba a América por primera vez. Anteriormente, las expediciones noruegas que salidas de Groenland al mando de Leif Erikson desembarcaron en América del Norte, lo que es otro asunto. Ullman era un jefe o el hijo de un jefe del norte de Dinamarca o sur del norte, perdón, de Alemania o del sur de Dinamarca, es decir, la zona llamada hoy en día Schleswig-Holstein, cuya frontera entre Alemania y Dinamarca es muy movediza según los acontecimientos políticos y militares de los últimos siglos. Hablaban un dialecto nórdico, un poco mezclado de sajón, como en toda la zona. Esa gente iba, como cada verano, en expediciones. Durante el invierno festejaban, durante la primavera plantaban, y en verano iban en expedición de conquista o de colonización y a veces de piratería. Por supuesto, la piratería no era sino una ocupación perfectamente normal. Lo era ya todavía en el siglo XVIII para los ingleses y los franceses, pero no llamaban esto piratería sino corsa. Bueno, es lo mismo. Cuando esta gente desembarcó, tenían a bordo de sus 7 dracares y Knerir. El Knerir es un dracar más ancho que tiene una capacidad de carga mucho más importante que el dracar, que es un barco de guerra, y tenían a bordo alrededor de 700 personas de ambos sexos y algunos caballos. No tenían vacunos, lo que como posteriormente las expediciones noruegas tuvieron en América del Norte, lo que demuestra que iban en expedición de conquista sin el propósito de crear colonias. Desembarcaron y, por supuesto, muriéndose de calor en una época en que la temperatura era más alta que hoy en día, con 40 o 45 grados de temperatura en el Golfo de México, subieron a la Náhuac, al altiplano mexicano en el interior de las tierras. ¿Qué pasó allá? Conquistaron el reino tolteca, que ya existía desde hace 200 años, o se arreglaron con ellos, no sabemos. Pero Ullman se convirtió en aquel entonces en el 5º rey de la dinastía tolteca. Y los toltecas lo llamaron Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que era el nombre de uno de sus viejos dioses de antes. Lo divinizaron en vida, ya. Quetzalcóatl se quedó 20 años en el Anáhuac, donde fundó o mejoró o amplió la ciudad de Tenochtitlán, que es la México de hoy. No sabemos lo que pasó, sabemos sí que dejó en el dialecto náhuatl de los toltecas un cierto número de palabras de origen germano, pero esto no es lo que nos interesa. En el año, 20 años después, en el 987, pues, Ullman recibió un llamado de los mayas que vivían bastante más al sur, en la zona del Yucatán, que habían oído hablar del dios blanco civilizador que había dado al reino tolteca una vida, una actividad, un nivel cultural
excepcional. Y Ullmann se fue con parte de su gente y dejó otra parte en México. Llegó a Yucatán, fundó la ciudad de Chichén Itzá, cuyas ruinas existen todavía, y tuvo problemas. Tuvo problemas con los indígenas por un motivo que los frescos del templo de los guerreros de Chichén Itzá parecen demostrar. Parece que se propasaban con las mujeres indígenas. Y no es nada de extrañar, por otro lado, por parte de guerreros. Y bueno, hubo combate. Estos combates son muy interesantes, especialmente porque tenemos frescos indígenas de la época que muestran una lucha dentro de la ciudad de Chichén Itzá y un combate naval en el Golfo de México. Las tenemos reproducidas, se las voy a mostrar. Son sumamente interesantes en sí mismos. Esta es un fresco de Chichén Itzá que nos muestra la batalla en la ciudad. Vemos después de la ciudad. Vemos en efecto blancos, prisioneros, llevados, atados por los indios, con algunas características fisiológicas que muestran muy bien el motivo del combate, entre paréntesis, y algunos que escapan con sus bátulos y no sabemos a dónde van. El otro fresco interesante para nosotros, hay varios, pero este especialmente interesante, el que está arriba, nos muestra la batalla naval que tuvo lugar en la misma época. Es muy interesante especialmente porque vemos aquí un barco de esos vikingos. Este barco tiene la proa de un dracar. Así no hay duda alguna al respecto. Y vemos un hombre que nada en el agua después de hundir su barco probablemente. El fresco está en bastante mal estado. Y vemos finalmente otro fresco más desagradable para nuestros vikingos, donde vemos un prisionero blanco y rubio sobre el altar de los sacrificios que dos indios están por descuartizar. La personalidad de Ullmann Quetzalcóatl, que en el país maya se llamó Kukulcán, que es la traducción de Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Este personaje tiene una representación que es excepcionalmente interesante para nosotros, porque la podemos comparar con una representación del dios escandinavo Odín. Aquí usted la tiene, acá. Este es Quetzalcóatl guerrero, Ullmann, y este es Odín. Y a Quetzalcóatl lo tenemos acá, es el mismo, ¿no es cierto? Guerrero. Pero debajo lo tenemos en la forma de un sacerdote. ¿Por qué motivo? Porque antes de los vikingos habían llegado a México monjes escoceses, los caldís, que eran monjes no muy ortodoxos desde el punto de vista de Roma, que habían establecido un monasterio o dos allá. Por supuesto no perduraron porque eran monjes, no dejaron descendencia por lo menos oficial. Y lo tenemos acá, este mismo Ullmann sacerdote, lo vemos con un cáliz y una hostia. Era un sacerdote cristiano. Evidentemente eran dos personajes diferentes, ¿no? Pero en la tradición posterior que
recogieron los cronistas que los españoles conocieron, se había unificado en un solo personaje. Era el rey por un lado y el sacerdote por otro lado. Esto no tiene mayor importancia. Ullmann y su gente sobrevivientes, menos el que murió en el altar de sacrificios, volvió a México, al Anáhuac, al altiplano, y se encontró con una sorpresa para él sumamente desagradable. De los vikingos que había dejado en la capital tolteca, algunos se habían juntado con mujeres indígenas durante los 2 años que se quedó en el sur, y ya habían nacido algunos pequeños mestizos. Furioso, enojado, asqueado, Ullmann decidió que no tenía nada que hacer en ese país, juntó su gente leal y se fue hacia la costa. Se reembarcó en sus navíos y verosímilmente subió por el Orinoco. No es muy seguro, es probable, porque vemos muy mal a vikingos quemar sus barcos para ir caminando, cuando tenían un río que les permitía subir hasta cierto punto. Bueno, subió de cualquier modo con los barcos sin ellos y desembarcó en el punto en que no pudo seguir avanzando, o siguió avanzando si hubiera caminado hasta entonces, y llegó a la planicie de la Colombia actual, que todavía se conoce con el nombre de Cundinamarca. Es muy curioso. Cundinamarca no es nombre indígena en absoluto. Está hecho de la palabra con, que en viejo nórdico significaba en primer lugar noble y después rey, de los cuales los noruegos de hoy han hecho konung y los daneses de hoy konge, es la misma palabra. Marca, bueno, es lo mismo en castellano, en antiguo nórdico y en dialecto americano, es provincia. Y Cundinamarca, ¿por qué Dinamarca cuando el nombre correcto es Danemarca? Esto debe ser una transformación incorrecta de los cronistas españoles, que para ellos era evidente que se trataba de Dinamarca. Entonces, Cundinamarca. Siguieron caminando y llegaron hasta la costa del Pacífico, en un lugar aproximadamente la frontera del actual Ecuador y del Perú. Había una isla, allá se atravesó en la isla prudentemente, como siempre hacían, y después fueron a conquistar la zona de Quito. Sin dificultad, eran indios medio salvajes, y lo transformaron en el reino, transformaron la zona en el reino de Quito o reino de Cara. ¿Por qué de Cara? Porque el primer jefe que dejaron se llamaba Cara, y Cara no es nombre indígena, viene de Car, en antiguo nórdico, que significa el rizado, probablemente característica del hombre. Los 18 reyes del reino de Quito, posteriores a Cara, no conocemos su nombre, pero tiene un título común. Este título es Skiri. Skiri no es palabra del lugar, pero Skiri significa en antiguo nórdico el más puro. Ahora, en realidad no fueron tan puros porque se mestizaron bastante. Y el último, o posterior al último rey de Quito, fue el famoso Atahualpa, que era un mestizo y que los españoles limpiaron sin mayor dificultad cuando él acababa de destruir la casi totalidad de los blancos del imperio vikingo de Tiahuanaco. Esto es otro problema, me estoy adelantando un poquito. El hecho es de que después de esta conquista fácil y de dejar a algunos de sus hombres en Quito, los vikingos de Ullmann
era él o su sucesor, no sabemos, hicieron construir barcos, las crónicas indígenas lo cuentan, barcos de piel de foca, de lobo. Claro, era el mismo tipo de barco que habían conocido antes los hombres de la Edad del Bronce. Y era fácil de construir, era un canasto, un armazón de rama, y encima tendían y cosían pieles de lobo que son muy impermeables. Y se fueron hacia el sur. Desembarcaron en primer lugar en Lambayeque o en Chanchan, dos ciudades del reino Mochica de aquel entonces, en la costa, muy cálida por cierto, que tenía los Mochica, un cierto nivel de civilización, pero los vikingos por las buenas o por las malas se apoderaron del lugar. Cambió la dinastía y surgió entonces el reino de Chimor, que sucedió al reino Mochica. Tenemos un sinnúmero de vasijas hechas, o sea, antes o después de la conquista vikinga. Y estas vasijas nos muestran, si son posteriores, naturalmente, individuos barbados, con caras sumamente inteligentes, muy vivas y con un arte cerámico realmente excepcional. Bueno, los vikingos hicieron lo mismo que en Quito. Sacaron la dinastía anterior, se establecieron gente propia en el lugar y fueron bajando. Fueron bajando hasta un puerto que está justo debajo del lago de Titicaca, en el Pacífico, un puerto que se llama todavía hoy Hilo. Hilo no es palabra quichua ni aymara. ¿De dónde viene? Viene de la palabra nórdica ili, que significa piedra de ancla. Las anclas de aquel entonces no eran de hierro, sino que era una piedra redonda, y el sentido de la palabra hilo es entonces fondeadero. Fue el lugar donde desembarcaron los vikingos. No olvidemos que hacía relativamente poco tiempo que los vikingos habían abandonado las tierras del norte de Europa. Eran acostumbrados al frío, no al calor tremendo de aquel entonces. Y entonces se encontraron en Hilo, en la zona, con los indios Urum, que dominaban toda la pendiente de los Andes hasta la laguna de Titicaca, donde viven todavía sus últimos descendientes. Eran esencialmente pescadores, tanto en el Pacífico como en el Titicaca. Buena gente, no guerrera, se arreglaron perfectamente con ella, los recién llegados, y los indios les dijeron, pero allá arriba hace frío. Y entonces subieron. Llegaron a Tiahuanacu, donde tuvieron la sorpresa de su vida, porque se encontraron con blancos. Blancos que eran los descendientes de los refugiados de Troya, que habían ya creado un estado en Tiahuanacu y que había ya edificado parte de los monumentos megalíticos que todavía vemos allá. Se pelearon o se arreglaron, no lo sabemos por supuesto, pero el hecho es que los vikingos tomaron la manija, completaron las construcciones megalíticas anteriores y se expandieron hacia el norte, hacia el Cusco donde todavía se habla el quichua. En aquel entonces se hablaba el aymara del sur, formaba parte de la zona de los indios aymara o coya del sur. Y los vikingos allá, con la ayuda y con la técnica de los megalíticos que habían absorbido, construyeron la famosa fortaleza de Sacsayhuamán,
que es algo impresionante. Hasta nos resulta difícil entender por lo que queda de la importancia que tenía, aunque es impresionante este resto. Porque en efecto, detrás de lo que queda, por decir, una muralla de bloques de 30 toneladas que se extiende sobre varios cientos de metros, había una serie de edificios, palacios, subterráneos, cuevas, corredores para salida de tropa, una cosa realmente muy perfeccionada. No era obra de los megalíticos propiamente dichos, sino de los vikingos. Los vikingos se quedaron en Tiahuanacu durante 300 años, ampliando su imperio, creando o perfeccionando los famosos caminos que llamamos caminos del Inca, que son muy anteriores al imperio incaico. Los incas los ampliaron, sí, pero existían antes, hay todavía tramos intactos, y civilizaron, digamos, toda esta región, organizándola en la forma que ellos tenían acostumbrado en Europa, una forma pre-feudal. En cada ayllu, es decir, comunidad indígena, colocaban uno de los suyos, el señor feudal local, que tenía a su cargo la defensa y la explotación de las tierras y de la gente. Así que el imperio vikingo de Tiahuanacu estaba hecho de una constelación de comunidades indígenas al mando de uno o dos blancos con sus respectivas familias, por supuesto. Llegó un momento muy curioso. Sobre el final del siglo XIII apareció en Tiahuanacu un hombre muy extraño, diferente de los viracochas, como dicen todavía los indios cuando hablan de los blancos, y especialmente de los blancos de tipo nórdico rubio. Viracocha fue el nombre del jarl que mandaba a los vikingos cuando desembarcó en Hilo. Después fue divinizado. Las crónicas indias nos lo presentan en dos aspectos. Por un lado es el jefe de guerra y jefe político, por otro lado es el creador del cielo, la tierra, las estrellas, la luna, el sol, etc. Y se convierte en el dios sol, lo que será el dios sol de los incas. Anteriormente no. Pero como hombre, como jefe de guerra, Viracocha lleva en las crónicas indígenas recogidas por los españoles muy tarde un nombre vikingo. Viracocha, yo lo he experimentado 20 veces, de hacer pronunciar este nombre a un indio aymara o a un indio quichua. Todos lo pronuncian Virgosh. Virgosh. ¿Sabe que los indios bolivianos tienen la particularidad de no pronunciar correctamente nada? Inclusive para nosotros es difícil entenderlos a menudo. Hasta la gente culta y la gente del campo que habla español es prácticamente incomprensible para nosotros. Virgoch significa en antiguo nórdico el hombre dios. Vir, vir, es la misma palabra, él ahí son la misma vocal en aymara y en quichua, es el mismo vir latino, es el varón castellano, es el hombre libre, el hombre de armas llevar. Y Gosh es el goth de los nórdicos, el hombre dios. Pero a finales del siglo XIII aparece un hombre muy diferente, muy diferente. Lo conocemos perfectamente porque en toda su apariencia, porque en efecto hay todavía en Tiahuanacu, en las ruinas de Tiahuanacu, hay desde que fue saqueada miserablemente, primero por los buscadores de tesoro en la época de la conquista, después por los mismos bolivianos que utilizaban el lugar, el ejército boliviano como campo de tiro, después por los ingenieros del ferrocarril de La Paz a Guayca, que rompían estatuas, columnas, etcétera,
para hacer el balasto de la vía. Y después por el famoso arqueólogo Poznański, que reveló al mundo la existencia de Tiahuanaco, pero que saqueó Tiahuanaco y llenó los museos alemanes de piezas que había extraído del lugar. Bueno, este hombre lo conocemos porque uno de los monolitos que subsisten allá, todo el mundo allá, los blancos y los indios, lo llaman el fraile. ¿Por qué el fraile? Es un nombre extraño. Aquí tiene el fraile. Ustedes lo ven con un vestido relativamente largo, con pantalones, pero tiene en la mano derecha algo roto, que tiene un mango que debía ser superado por otra cosa que no sabemos. Y en la mano izquierda tiene un breviario medieval con el cierre metálico, hasta se ven perfectamente las bisagras. Esto sería ya extraño, por supuesto, encontrar esta especie de cura en el Tiahuanaco, la Tiahuanaco vikinga. Pero mi fallecido amigo, el profesor Héctor Grelvin, que aquí se llamaba Greslevin, de ascendencia normanda, que trabajó durante 20 años, todos los veranos, allá en Tiahuanaco, y el arquitecto, además de arqueólogo, hizo un descubrimiento inverosímil. El fraile era y es la copia prácticamente exacta, estilo aparte, de la estatua de un apóstol desconocido que está en el portón central de la catedral de Amiens, en la frontera entre Normandía y Picardía. Es exactamente, tiene en la mano un ramo de flores, en la izquierda el mismo libro, y antropológicamente las dos caras, lo que no parece evidente que no se ve la foto, las dos caras tienen las mismas características, la misma forma, los mismos rasgos. Esto indica entonces quién era este individuo que llegó con estas características a Tiahuanaco. Las crónicas nos hablan de él como de un evangelizador de la zona que entró a dura pena pasando por el Paraguay, donde se lo llamaba País Sumé. Los españoles convirtieron esto en Padre Tomé o Tomás, tomándolo por el apóstol Santo Tomás, que había evangelizado, según la tradición, las Indias, pero las Indias asiáticas. Bueno, confundieron todo eso, pero el País Sumé era indudablemente un sacerdote cristiano y dejó bastante tradiciones casi dogmáticas en las creencias de los indios guaraníes hasta hoy. Pero este hombre no buscaba a los guaraníes, esto era al pasar. Lo que quería era penetrar en el imperio vikingo de Tiahuanaco para evangelizar los indios, pero sobre todo los vikingos. Llegó a entrar por un motivo un poco particular, pero tengo que abrir un paréntesis porque si no, no me voy a hacer entender correctamente. Los vikingos de Tiahuanaco, en efecto, habían retomado contacto con Europa a través de sus caminos que cruzaban el Paraguay y el Guairá, hoy en día Santa Catarina brasileña, frente a la isla de Santa Catarina, mejor dicho, donde tenía un puerto. Y en Normandía, donde llegaron, se pusieron de acuerdo con los templarios. Templario era una orden siniestra en realidad, que no la orden de caballería valiente que se nos pinta. Y eran guerreros, sí, todo el mundo era guerrero en aquel entonces, pero eran sobre todo usureros. Prestaban plata a interés a todo el mundo, y sobre todo a los obispos, y al mismo rey, entre paréntesis.
lo que les costó bastante caro después. Bueno, pero en aquel entonces, siglo XII, un fenómeno muy extraño. Los templarios financiaron la construcción de un centenar de catedrales góticas en todas las ciudades de Europa Occidental, en pueblos que tenía a lo más 10.000 habitantes. Había una catedral grande como un estadio, cuando hoy en día esta misma ciudad, Chartres por ejemplo, no puede ni financiar una pileta que en realidad es un agujero en el suelo. Todo esto fue financiado con moneda de plata. No había mina de plata en Europa. Las minas de plata de los Pirineos fueron agotadas por los romanos. Las minas alemanas y rusas no se habían descubierto todavía. Fue una inundación de moneda de plata que activó la economía, entre paréntesis, de Francia sobre todo y de Alemania. ¿De dónde venía? Los historiadores de Normandía nos dicen que la iban a buscar más allá del Atlántico. Claro, ¿cómo no? La venía a buscar en el puerto de Santa Catarina. Y los vikingos les vendían lingotes de plata que fabricaban o hacían fabricar con el mineral que venían de Porco, al lado de Potosí, que todavía no se había descubierto. Esto era una fuente de metal. La otra está mucho más al norte, al sur del Amazonas, en la zona del Piauí, donde había un sinnúmero de minas de plata, hoy en día agotadas. Y los vikingos también venían a buscar esto, canjeándolo con artículos de lujo, con armas, inclusive con caballos. La plata no les interesaba a los vikingos. Un buen acero sí, pero plata no. Y esto lo sabemos perfectamente, no solo por las tradiciones de unos y otros, sino porque tuvimos la suerte de encontrar en el Paraguay, en la frontera brasileña de hoy, una fundición de plata. La plata llegaba de Porco con recua de mulas, porque los vikingos no permitían a los templarios subir al altiplano. Valientes pero prudentes, ¿no? Y entonces los vikingos, los templarios tenían derecho de llegar hasta el Aquidaván Nigui, un pequeño riacho a orilla del cual estaba esta fundición. Yo tengo acá un molde que encontramos en las ruinas de esta fundición. Usted puede ver que este molde permitía fabricar lingote que tenía la misma forma que los lingotes que estaban en los sótanos del Banco Central. Estos lingotes tenían esta forma únicamente porque era el único medio de extraer del molde. El hecho es de que los capellanes del temple, tuvieron el propósito de aprovechar este movimiento comercial para introducirse en el imperio de Tiahuanaco. No eran hombres de arma, eran indefensos, y los dejaron en paz, y entraron. Claro que allá tuvieron problemas porque empezaron a romper los ídolos y las huacas de los indígenas aymara, a los cuales no les gustó nada este asunto, y tuvieron problemas. En realidad, este país Sumé, que en Tiahuanaco se llamaba Zul Ñupa, vale decir el padre Ñupa en antiguo nórdico, terminó en el lago Titicaca, se acabó con él. Pero entre tiempo ya había cristianizado no solamente indios, sino vikingos, no todos, por cierto, hasta el punto, y esto es otra vez un descubrimiento de mi pobre amigo Greslevin,
encontró que muy posteriormente los megalíticos se habían edificado en Tiahuanacu, en el Calasasaya, el antiguo templo del Sol, se había edificado una iglesia cristiana que estaba sin terminar, de estilo románico, el estilo de Normandía. Estaba sin terminar cuando sucedió lo que sucedió posteriormente. ¿Y qué sucedió? Sucedió que los vikingos, que habían tomado el mando, habían desarrollado tremendamente, por un lado, sus conquistas, y por otro lado, habían aumentado la población de Tiahuanacu, que se convirtió en una ciudad enorme. Imagínense que se extendía 50 kilómetros a orilla del lago Titicaca. Había una población considerable y el nivel de vida de la población blanca había subido mucho, y por supuesto los blancos se habían multiplicado. ¿Y cómo? Entonces, estos indígenas que venían a Tiahuanacu en parte eran artesanos óptimos por otro lado, especialmente en orfebrería, que trabajaba para la aristocracia blanca. Todo esto creó lo que hoy en día llamaríamos un proletariado, y eran miles y miles de indígenas, mientras que los vikingos, ellos, se habían esparcido por toda América del Sur. En sus conquistas habían llegado otra vez hasta Colombia, habían tomado bajo su mando el reino de Chimor, el reino de Quito, habían progresado en los Andes centrales hasta la zona de Chachapoyas, ya poblada por blanco, pero es otro asunto. Y naturalmente en cada lugar colocaba un grupito blanco que aseguraba la tranquilidad de la ciudad o de la aldea. Más aún, ellos habían establecido comunicaciones entre Tiahuanacu y el Piauí, donde tenían sus minas de plata, las otras. ¿En qué forma? Se habían aliado con los guaraníes. Los guaraníes del Paraguay y del Guairá, raza guerrera, pero relativamente inteligente y fácil de absorber, según parece, se convirtieron en auxiliares. Tropas coloniales, pues, encuadradas por vikingos, por descendientes de vikingos. Y lo vemos todavía hoy en el mapa etnográfico, es muy curioso. Hay zonas de habla guaraní mucho más al norte, a lo largo de todos los ríos brasileños, inclusive el Amazonas. Parece decir que los vikingos habían hecho proteger sus vías de comunicaciones y la costa también por auxiliares guaraníes. Y se esparcieron, claro. Y en Tiahuanacu solo quedaba una minoría dirigente, nada más. Y un buen día, un indígena, Talcari, así lo llamaron los vikingos y los indios aymaras posteriormente, porque Cari es el devorador de cadáveres de la mitología escandinava, no es nombre aymara ni quichua. Cari se sublevó este proletariado, organizó una especie de guerrilla que fue muy rápida, porque los blancos indefensos se mandaron a mudar. Y se mandaron a mudar a distintos lugares. Algunos se fueron caminando por la costa hasta Manta, en el Ecuador, y las tradiciones nos dicen que se embarcaron sobre el Pacífico para nunca volver. Claro, sabemos a dónde llegaron, pero es otro problema. Las mujeres que se habían escapado, cuando los hombres estaban en otra parte, se escaparon también, llegaron a la selva amazónica, después a la Guayana, donde un viejo amigo mío, también fallecido, un brasileño que vivía acá un tiempo, Barros Prado, los encontró en el año 50, si no me equivoco,
no garantizo la fecha, y trajo fotos de estas amazonas, esta famosa tradición de las amazonas. Las amazonas no eran sino mujeres vikingas escapadas que se establecieron en la selva, allá con la protección de elementos de la guardia que las había acompañado, y con el tiempo, por supuesto, se mestizaron hasta el punto que cuando Barros Prados llegó allá, encontró a indias, pero que habían conservado costumbres y tradición artística de Tiahuanaco, y curiosamente, que educaban a sus hijas, hacían educar a sus hijas por una india blanca que habían sacado de otra tribu blanca. Había muchos grupos de blancos en el Amazonas en aquel entonces, escapados de Tiahuanaco, o meramente jefe de grupos de mercenarios indígenas que se habían desparramado. Ahora bien, otros se fueron por la selva del Paraguay. En la selva del Paraguay, en efecto, atravesada por los caminos que los guaraníes llaman Peavirú, el camino mullido, que estaba construido en una forma sumamente interesante, porque en el Perú, los megalíticos primero, los vikingos después, hicieron el famoso camino del Inca, que no era del Inca, era muy anterior al Inca, y era bastante fácil trazar un camino en la montaña, se quedaba, era fácil, en fin, era un trabajo de los mil demonios, pero una vez fabricado, una vez construido, existía. Pero en la selva paraguaya se abría una picada y un mes después estaba cubierta otra vez, cerrada. Entonces imaginaron un sistema muy curioso. Abrían la picada y en esta picada sembraba gramináceas de, bueno, los nombres latinos no los recuerdo ni me interesa por otro lado, que impedían el crecimiento de la vegetación en este lugar. Estos peavirú, camino mullido, claro, estaban tapizados de un pasto especial. Todavía hay tramos. Yo he recorrido tramos en la selva paraguaya todavía intactos. Los guaraní los utilizaron y todavía los utilizan en cierta medida. Estos peavirú llegaban hasta Santa Catarina al sur y hasta el Golfo de Santos de hoy. Dos caminos, pues. Se estableció en un lugar sumamente curioso que se llama hoy en día Cerro Corá. Cerro Corá es célebre en la historia paraguaya porque fue el lugar de la última batalla de la Triple Alianza, donde murió el mariscal Solano López en combate. Y este lugar en sí mismo hoy en día es un lugar de recordación de esta epopeya de 5 años de lucha de los brasileños contra los ejércitos del Brasil, del Uruguay y de la provincia de Buenos Aires, no digo de la Argentina porque había muchos argentinos que pelearon del lado paraguayo, y murió López allá. Pero al lado, a 2 kilómetros, ni siquiera tal vez, encontramos las ruinas de una fortaleza megalítica construida exactamente en el mismo estilo que las de Tiahuanaco y del Cusco, inclusive con un detalle muy curioso. En el Perú las construcciones megalíticas son antisísmicas, es decir que las piedras no están colocadas en 2 hileras idénticas, sino que cada piedra está a caballo de 2 piedras inferiores, de tal modo que cuando hay un sacudón telúrico, cada piedra vibre por su lado. Entonces la pared ondula, pero no se desmorona como lo harían si todas las piedras estuvieran exactamente superpuestas, porque entonces se vendrían abajo todas.
Y en el Paraguay encontramos exactamente el mismo sistema. Se las voy a mostrar. Ustedes ven que son piedras